El primer método es la línea recta, la línea de posición única. ¿Sí? Entonces dice que, pues, hagamos manualmente, el proyecto manualmente, esta depresión lo puedes hacer en función de cualquier tiempo. Es igual al costo del bien, y como te dice acá arriba, trata de incluir todo. Es que también hice necesitaba un UPS para el equipamiento. Necesitaba una toma de 220. ¿Ok? Menos el valor residual. El valor residual que es el que esperas vender bien. Si es que lo vas a vender. ¿Ok? Y el tiempo dividido para el tiempo de vida. Esa es la lineal. Este podría ser cero, ¿no? ¿Sí? Pero normalmente el gobierno no puede hacer. Por ejemplo, si es que tú vas y matriculas un carro que está viejito, por más que viejito que esté, sale la matrícula de valor. ¿De acuerdo? Está súper fácil. Digamos que yo tengo el camión que cuesta $100,000 y yo lo vendo en 40,000, 80 ¿verdad? No creo. Yo creo que unos 40, ¿sí? Ya 60,000 para 5 años. ¿Cuánto les da? 100,000 menos 40,000 dividido para 5. Vendiendo que le vendo a 40,000. ¿Cuánto? 2,000. 12,000. Ya, eso es lo que tienes que depreciar. Ese es el valor que vas a depreciar. Eso es lineal. Ahora, los bienes se depreciarán linealmente, no todos se deprecian. El auto no se deprecia. El auto en los primeros años se deprecia mucho. Y los otros años, o sea, si que tú compras un carro de segunda mano que es del 2012, casi cuesta igual como en 2011. Pero uno del 2024 y el 2023. Pero si el 2025. Claro. Entonces pasa esto, que se deprecia dependiendo del bien de forma distinta. Pero bueno, preguntas tal vez hasta aquí, ya vamos a ver un ejemplo. ¿Algunas preguntas tal vez hasta aquí? Imaginar la forma de calcular la depreciación. ¿Cómo estimo el valor al que yo quiero vender? ¿Cómo? ¿Cómo yo estimo el valor que yo quiero vender en una palabra? Tienes que hacer un estudio de mercado. Normalmente, bueno, que en realidad es materia de los contadores, pero normalmente, por ejemplo, en un auto, igual en una maquinaria o igual en un edificio, por ejemplo, ¿sí? Todo eso tiene que estar conforme al mercado. Yo te digo, lo que la empresa va a estar tentada a hacer es a que el valor, al menos la dirección, sea el menor posible, aunque no sea cierto, hay cosas que no entienden, ¿sí? Pero todo eso va en función de un estudio de mercado y hay como que tablas en las cuales regulan esto, dependiendo del bien, dependiendo de la tecnología, cuál sería el valor realmente. Pero depende del bien. Una computadora después de 7 años, casi no vale. Un teléfono celular, imagínate, o sea, ¿cuánto ya? 3 años, 4 años ya es como que. Pero, por ejemplo, no sé, una bola de arte. O sea, claro, o sea, cuando pasa el tiempo, incluso se valora más. Porque todo depende del tipo de. ¿Qué computadora de arte puede ser un activo de una empresa? Creo que no está sujeta a producción, tal vez ni siquiera te lo dejen de prestar. Tiene que estar sujeta a producción. Tal vez ni siquiera te lo dejen. ¿Sí? Yo me doy cuenta que a veces, incluso por decir de alta gama, se puede depreciar menos que las otras marcas. Lo que pasa es que hay que ver, ¿se acuerdan que habíamos al inicio la elasticidad de los productos? Claro. Productos, no sé, yo no sé mucho por ejemplo, de un artículo de alta gama. Un auto, por ejemplo, de alta gama. No sé si es que cómo se deprecia en realidad. O sea, contablemente en realidad debería depreciarse el bien, pero por ejemplo un carro clásico no sé, es una particularidad en cada caso complicado.
En el tema industrial es un poco menos subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices, es la maquinaria, y la maquinaria sirve para esto, y ya el tiempo se va a hacer obsoleta. Este es ¿cómo se puede decir? Una forma de expresión más adecuada o más cercana a la realidad nuestra, a la realidad industrial. ¿Sí? No se usa mucho porque no es tan fácil calcular. Otro es súper fácil. Si en el mercado dices el auto, por ejemplo, una de las cosas interesantes de los autos es que está el valor del mercado en la matrícula. Pues puedes decir, bueno, ¿sabes cuánto vale esta en la matrícula? Entonces ya puedes hacer el cálculo. Pero en el industrial es más difícil. Pero esto está sujeto a qué? A la unidad de producción. O sea, depende, porque podemos hacer una asociación con el auto también. Por ejemplo, el auto, cuando tú tienes un auto, digamos que vas a comprar un auto de segunda mano, que digamos que es 2015, ya, ¿no? 2015. El auto 2015 tiene dos autos 2015. Dos autos 2015. Si tú tienes así, ¿a dónde va normalmente? Es al kilometraje. Y dices, este tiene el recorrido 100.000 y es 50.000, te das por los 50.000. ¿Por qué? Porque entenderías que está mal o algo así. Aunque en realidad puede ser un sesgo, ¿no? Puede que al decir, mira, he jugado mejor, que he estado he rodado en caminos un poco más amigables, otros estoy en la costa, cerca de las aguas. En fin, pero este es un enfoque de unidad producida. En lo que tiene que ver con maquinaria, eso es muy común, ¿sí? Entonces, a diferencia del método anterior, se considera lo que son las unidades producidas por cada bien, ¿ok? Vamos a ver un poco el primer paso. Ya, el primer paso es calcular la depreciación por unidad. Este es el primer paso, ¿verdad? Que es muy importante. O sea, quiere decir cuánto se deprecia una máquina por cada unidad producida. Normalmente en máquinas se usa el concepto de horas de trabajo, ¿sí? O contadores de horas de trabajo. ¿Y cuánto te duraría, o cuál serían las unidades producidas durante toda la etapa de vida del bien? ¿Sí? Aquí es igual la depreciación por unidades producidas, sería el costo inicial menos el costo de salvataje dividido para la vida útil, pero en unidades de producción. O sea, normalmente ahí te dicen, esto pasa mucho, no sé si han visto por ejemplo, con las impresoras. Te dicen este tóner o esta impresora le sirve para 100.000 unidades o 100.000 copias. Pues más o menos eso sería lo que. ¿Okay? Si puedes hacer esto, sería una forma más exacta de analizar la depreciación. ¿Okay? Pero este es el primer paso. Tienes que hacerlo en función de las unidades producidas. O por ejemplo, estos pifocos tienen vidas de hora de la lámpara, ¿no? ¿Se han visto? Entonces ya después de tantas horas dicen cambiar. ¿Ok? Y luego la depreciación total es este valor que tienes acá arriba multiplicado por las unidades producidas de cada año. ¿Sí? Que viene a ser una depreciación variable. No van a tener los mismos. Y yo creo que es más correcto, o sea, es más como que más cercano a la realidad. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta tal vez de esto. ¿Sí? Okay. Eso es como un pequeño paréntesis. Seguimos con el problema. ¿Preguntas todavía hasta ahí? La segunda es una mejor forma de depreciar, pero el problema es que a veces no hay información exacta de la depreciación por unidades o en unidades.
Por ejemplo, un carro, ¿para cuántos kilómetros normalmente funciona? Algunos llegan al millón, ¿no? Algunos que a los 100.000 ya necesitan cambiar de máquina, ¿no? Por ejemplo, algunos autos, sobre todo los modernos, que sí tienen problema a 100.000, 150.000 ya están preparados máquinas. Pero, por ejemplo, hay esos carros, no sé si han visto el Nissan Sentra, que normalmente es taxi, un pequeñito Nissan Sentra. Ese tranquilamente llega al millón de kilómetros. Entonces, ¿de qué depende la empresa? Ahí ya sería unidades por kilómetros. ¿Sí? Ahora sí, el networking capital. ¿Qué es el networking capital? Es el capital neto de trabajo. ¿Qué es el networking capital? El proceso requerirá que la empresa invierta en capital de trabajo. ¿Sí? La firma puede necesitar un mínimo de flujo de caja para los gastos comunes. Por ejemplo, gastos inesperados, inventarios de productos, de materias primas y acabado de productos, y también de incertidumbres en la demanda. ¿Sí? Considere un capital neto de trabajo de $28.000 para compras iniciales. ¿De acuerdo? Hay algo muy importante en esto de aquí, que dice que esta plata, este dinero, se recobrará o es recobrada en el último año. Entonces, ¿a qué se referirá este? ¿Por qué se recobrará en el último año? Solita te recobra. Así te va a llamar. ¿A qué se referirá este networking capital? ¿Qué no está todavía considerado en lo que hemos valorado? Los activos. Activos y pasivos. Activos están algunos, ¿no? Por ejemplo, tema de lo que estamos haciendo las inversiones, el tema de los pasivos, todavía no estamos comprando nada todavía. ¿A qué se referirá? O sea, cuando por ejemplo tú vas a comenzar el negocio y ya tienes todo comprado, ¿no? Digamos, tienes comprado un negocio de qué nos podemos comprar. O el que estaban haciendo ustedes de sus proyectos, de los pasteles. Ya más o menos sabes qué máquinas van a ver, no importa que sea exacto, más o menos qué máquinas son. La refrigeradoras, hornos, batidoras, cortadoras y bueno, los demás implementos que son para Implementos, digamos. Y digamos, más o menos tienen valorado en cuánto es por el costo por pastel, el costo, o todavía no. cosas Bueno, okay. Todavía no llevamos ya estos números. Pero bueno, ya más o menos me voy a inventar. O sea, ¿no? Hicimos el pastel con Javier, disculpe. Nos salió como $5. Digamos que les cuesta $5 también. Esos $5, aparte de la inversión que ya tienen, que digamos que es como la primera inversión, es del costo de producir. ¿Se me explico? El costo de producir un pastel. Eso no debería tener también una entrada inicial de dinero. O sea, es que verán, miren así, por ejemplo, yo voy a hacer el pastel. Ya tengo todo, está ahí, miren, entre a producir, está todo comprado, el bebito está como usted decía, 5 estrellas, ok, ya produzco. Y tú dices, sí, ya, pero yo voy a producir pasteles y $5 por pastel. Esa plata. ¿Sí me entienden? Está costeado cada pastel. Y yo sé que $5 está bien costeado. ¿Me explico? Ya produzco.
tienes tus $5. O sea, esos $5 y lo demás, porque tengo que pagar arriendo, tengo que pagar internet. ¿Sí me explico? Está costeado, sí, voy a pagar, sí, pero necesito ese dinero al inicio, ya de la producción. ¿Para qué? Para que poder arrancar primero el capital de trabajo. Es Capital de trabajo para comprar la materia prima y luego producir. la primera no es. Y luego las otras se van dando la vuelta. Digamos que compramos 3 contenedores de harina y 10 cohetes de harina. ¿Sí, no es cierto? Entonces tú, el segundo periodo, ya tienes capital porque ya cobraste de anterior. ¿Sí me explico? Es como cuando haces el pastel, digamos, de Javier haces pastel para vender acá. El pastel costó $5, hizo 15, ¿no es cierto? Entonces dice, voy a hacer mañana también pasteles, ¿sí? Pero le tengo que meter 5 de lo que para seguir haciendo. O en su defecto, le pidió 5 a mamá al inicio, ¿sí? Y esos 5 le dicen, mamá, cuando acabe esta semana, que voy a hacer todos los días pasteles, acabo esta semana y te devuelvo los $5. Esa plata se recupera porque algún día se acabará la producción, entonces no se va a necesitar reinvertir. Por eso se recupera el último año. ¿Sí me explicó? ¿Sí está claro? ¿Sí? Solo es como para darle arranque a todo. Pero al final, esa plata, ¿qué te explique? Porque lo que podría yo hacer, lo que puede pasar es que este capital de trabajo se vaya actualizando cada año con el tema de educación. Que lo que invertiste hoy día ya no te alcance para la vuelta mañana. ¿Por qué? Porque los precios han subido los precios, o sea, pues a veces se va actualizando con la inflación. ¿Sí? Pero ojo con esto, el capital de trabajo. Pero ¿qué pasa si es que, ojo con esto, qué pasa si es que yo digo que tengo un capital de trabajo de 30.000 para comenzar a dar el arranque, pero que cada año las cosas suben un 5%? Cada año, ¿cuánto tendría que entrar al networking capital? ¿En el año 0 o en el año 1 de operación? 30.000. ¿En el año 2? 30.000 otra vez, o solo el 5% de 30.000. Solo el 5% de 30.000. Porque el otro, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿De dónde vendría ese 5%? ¿Dónde? ¿De dónde vendría ese 5%? En el momento del tema de inflación, que claro, hoy con 30.000 bastaba para comprar toda la materia prima y para pagar sueldos y todo eso. O sea, las de también subió un 5%. Sí, Y podría ir subiendo. subiendo. Claro. Por eso te digo, es que este nuevo working capital podría ser que se vaya ajustando cada año. Al final recuperas todo. O en teoría, voy a recuperar todo. Sí. Pero entonces el capital de trabajo sería todos los activos importantes que tienen la empresa. Y con esto nos permitiría ver a futuros que podemos reinvertir en la empresa. No, es un capital es como cuando tienes en tu. No sé si es que alguien aquí tiene un negocio. Marco tiene un negocio. Vos debes tener una cantidad de platita que siempre tiene que estar en tu cajita para poder dar la vuelta al negocio, ¿no es cierto? Y si no, toca pedir al papá o algo así. Pero debes tener un colchoncito, ¿sí? Que eso tiene que estar ahí siempre dando la vuelta. Y siempre, bueno, obviamente si es que aumenta la producción, hay cambios, pero es ese capital con el que tus cosas funcionan. No obviamente sacando inversiones, sacando todo eso. Sí, es ese capital, esa platita que en el bolsillo, es como cuando vienes acá, por ejemplo, ¿con cuánto tienes que venir mínimo? $3, digamos, con autobús, si me pierdo, ya. Ok, tengo 3 buses y por ahí me compro algo. Sin eso no funciona. Sin eso no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema. Es más o menos como los pasteles que decían. Al final de la semana, tengas sus $5. Pero no le pedí $5 todos los días de la semana, porque en el primer día ya se hizo, ya se generó dinero para el segundo día. Ese colchón que es muy importante y que muchas personas no consideran. Bueno, no lo consideramos en realidad, porque no es un costo que te venga a la mente. Pero dices, ¿con qué arranco? ¿Sí?
Sí, dígame. Entonces el capital y el trabajo no está asociado al patrimonio que uno tiene. O sea, es parte del patrimonio, porque hay cuenta que está dentro de